Las mujeres que participamos en la política como precandidatas, candidatas o en distintos cargos, exigimos la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género. Vivir en democracia implica que todas las mujeres, las indígenas, las afromexicanas, las pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, las que viven con alguna discapacidad, las jóvenes, las que viven en el norte, en el centro y en el sur del país, todas tengamos la posibilidad de participar en el espacio público y de representación, acceder a una candidatura, hacer campaña, desempeñar cargos públicos y tomar decisiones en espacios libres de violencia. La violencia política contra las mujeres en razón de género es inaceptable. Por eso, unimos nuestras voces, esfuerzo y dedicación para exigir que las mujeres que quieren participar en política no tengan que pagar un costo adicional por ello, solo por el hecho de ser mujeres. Esta lucha contra la violencia es colectiva, porque como dice la canción de Vivir Quintana, nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Y aquí estamos juntas exigiendo que pare la violencia contra las mujeres en razón de género en todo México. Buenos días en Chihuahua y buenas tardes en Ciudad de México. Gracias a todas las personas que se encuentran ya conectadas con nosotros siguiendo esta transmisión en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias por estar aquí. Saludo a mis compañeras y compañeros consejeras electorales y consejeros Saúl Rodríguez, Gerardo Macías, gracias por acompañarnos, el consejero Gilberto Sánchez también. Un saludo y un gusto tener aquí a nuestra conferencista magistral, la maestra Carla Humphrey, consejera nacional. Y bueno, yo soy Georgina Ávila, soy consejera electoral también del Instituto Estatal Electoral y presido la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, y para nosotros es un gusto tenerles aquí y vamos a iniciar con un mensaje de bienvenida de nuestra presidenta provisional, la doctora Claudia Arlet Espino. Adelante. Gracias, consejera. Bueno, pues primero que nada agradecer por supuesto el que tengamos la oportunidad de estos trabajos en la titularidad de la unidad de género, que ha hecho pues lo propio para que el día de hoy pudiésemos tener a la consejera Carla Humphrey, guiada por supuesto por la comisión que preside la consejera Georgina. Consejera Carla, pues es para nosotros un gusto, es un honor tenerla aquí en Chihuahua, al menos virtualmente. Consejeras y consejeros, la recibimos con muchísimo gusto, con mucho cariño, pero sobre todo con mucho reconocimiento al trabajo que usted está liderando en este momento. Decirle que
Chihuahua pues ha sido siempre un estado que ha estado preocupado por el tema de género, que hemos podido llegar a algunas conquistas importantes desde las cuotas de género, hoy con el tema paritario, y hacia el interior pues también se trabaja este tema tan importante, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también de tener un observatorio de participación política de las mujeres, ¿no? Que significó en el tema paritario algo muy importante en todo el estado. Entonces, bueno, pues la recibimos con muchísimo gusto, como le decía, con mucho reconocimiento y en espera de poder compartir este espacio virtual con mujeres y hombres que estarán visualizándonos, escucharla con el tema como una experta nacional en esta temática. Y bueno, pues qué mejor que quien lidera el tema dentro del Instituto Nacional Electoral. Nuestra felicitación por eso, nuestro agradecimiento, y bueno, pues la recibimos con mucho gusto. La consejera Georgina, el consejero Saúl Rodríguez, el consejero Gerardo, la consejera Frida, el consejero Gilberto Sánchez, el consejo estatal entero, y esperamos muy pronto tenerla presencialmente, que la pandemia, esta doble pandemia, por desgracia para nosotros en Chihuahua, influenza y COVID, nos permitan tenerla y presumirla, por supuesto, en su conocimiento y experiencia. Un abrazo desde Chihuahua y siéntase siempre bienvenida en nuestro estado. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que es un gusto estar virtualmente en Chihuahua. Les decía ya que me hubiera gustado estar en persona allá. Lamento esa doble crisis que están padeciendo ahora. Espero que salgan de ella muy pronto, como todo nuestro país, y les deseo, por supuesto, mis mejores deseos para que sea lo más corta posible. Lamento también llegar un poco tarde, pero estaba presidiendo justamente una comisión de la que no me podía escapar porque era la de género, y quiero agradecer en primer lugar pues la invitación y sus palabras, presidenta. Las recibo con el mismo cariño y con el mismo reconocimiento para usted y para todas las y los consejeros electorales, que sé que hacen un trabajo impecable, y que además luego quiero que me cuenten varias de las acciones afirmativas en temas indígenas que están haciendo, que me parecen muy importantes, y justamente es el tema de tener esta relación cercana con OPLES, que las buenas prácticas de uno quizá no los conoce otros, o pueden servir y ser igual de exitosas en un lugar que en otro, así que tenemos que seguirnos comunicando permanentemente y tenemos que seguir compartiendo estas buenas prácticas. Pues el tema, como ya lo vimos, pues, y ya lo dijo la propia presidenta, pues está en el marco del 25 de noviembre, del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Me voy a permitir ponerles una pequeña presentación para hacer esto un poco también más ágil. Y bueno, me gustaría, en primer lugar, recordar que hace 67 años las mujeres de este país no podíamos votar y no podíamos ser electas a ningún cargo de elección popular. Suena mucho tiempo, pero en realidad en las medidas que se han hecho, creo que del finales 1993 para acá ha sido donde más hemos avanzado. En aquella ocasión, en 1953, se reforma el artículo 34 constitucional para señalar que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo además de los requisitos exigidos en la ley, tengan 18 años y un modo honesto de vivir. En este sentido, es la primera vez que se nos reconoce o que conquistamos nuestro derecho a votar y a ser electas a distintos cargos de elección popular. Siempre digo que los avances en los temas sustanciales y, por supuesto, en el tema de derechos políticos y electorales de las mujeres se da a nivel local y después llega a nivel federal. No es un suceso que suceda o que pase a la inversa, sino que siempre estamos primero a nivel local. Y en este sentido, esta lámina recuerda,
1923, Yucatán, a Elvia Carrillo Puerto, que no podemos olvidarla. 1925, Chiapas y Tabasco, las primeras mujeres que ya ejercían un cargo de elección popular. En Puebla y en San Luis Potosí a partir de 1936. En Tabasco, por ejemplo, el voto de las mujeres se reconoció en 1925. Y a nivel municipal se reconoce en 1947 el derecho a votar y a ser electas. Por eso es que digo que primero siempre los impulsos vienen locales y luego van accediendo, subiendo a partir de resoluciones, de sentencias, quizá a leyes o quizá solamente acuerdos de institutos electorales, por ejemplo. Y la historia, antes de llegar a 1993, la historia de la participación de mujeres, digamos, de 1955, la primera vez que pudimos votar, a 1974, la igualdad entre hombres y mujeres, solamente 40 mujeres habían sido diputadas, de más de 1,300 cargos de elección popular, y por tanto, bueno, era claro a la discriminación y la poca participación de mujeres. Por eso fue necesario empezar a tomar algunas otras acciones afirmativas como las cuotas, que iniciaron en 1993, sin sanciones, igual en 96, el 70-30, y con una, además, redacción que era como casi nos hacían el favor de postularnos en un 30%, era como procurarán, serán tan amables los partidos de abrir espacios para mujeres, algo así como enunciativo y nada, obviamente, que los obligara a postular mujeres. Hasta 2002 que se establecen ya sanciones, las sanciones, pues el no registro de las candidaturas que sobrepasaran este 70%, el exigir que cambiaran entonces el género, en fin, alguna que otra sanción. Y recuerdo en esos momentos, justo entre 2002 y 2008, que cambian las cuotas a 60-40, que yo era consejera electoral del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, y recuerdo que los partidos políticos lo que hacían era primero registrar cumpliendo la cuota y luego sustituían e incumplían la cuota. Y recuerdo que en muchas ocasiones, por no decir todas, me quedé sola votando porque no cumplían. Si no cumplían tampoco en la sustitución, pues no estaban cumpliendo con la cuota. En ese momento, a mi juicio, la sanción era el no registro de la lista. Sin embargo, mis compañeros decidían abrir procedimientos oficiosos solamente para sancionar económicamente a los partidos que no cumplían con la cuota, hasta una sentencia, no me acuerdo si fue justamente en el 2006 o 2007, que decía que las autoridades electorales, el instituto, estaba siendo cómplice de que los partidos políticos no cumplieran con su obligación de postular el 30% de mujeres todavía en ese caso. En 2008 sube la cuota al 60-40, ya con sanciones. 2009 todos conocimos el caso desafortunado de las Juanitas, mujeres postuladas para cumplir con la cuota que al momento que accedían al cargo renunciaban para que un hombre accediera al cargo de elección popular, y esto dio pie a una consulta realizada por distintas mujeres al entonces Instituto Federal Electoral, al director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos respecto a cómo tenía que cumplirse la cuota. En ese momento, además, los partidos siempre buscan cómo darle la vuelta a la legislación para no garantizarnos plenamente los derechos, y por tanto había una salvedad en el artículo 219 del COFIPE de aquella época que decía que las candidaturas que provinieran de procesos democráticos de selección de candidaturas no tendrían que cumplir con la cuota de género. Y claro, el argumento, como se imaginarán, de todos los partidos políticos es que todos sus procesos eran democráticos porque el INE había validado la constitucionalidad y la legalidad de sus estatutos, y por tanto esto era la excusa más utilizada para no cumplir con la cuota, junto con el argumento en sesiones del Consejo General de no tenemos mujeres, a las mujeres no les interesa participar en política, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir con esa cuota? Entonces, derivado de este oficio que les hablaba,
el director ejecutivo dio algunos lineamientos conforme a los cuales creía que los partidos tenían que cumplir con la cuota, en ese momento 60-40, y este documento fue impugnado y la Sala Superior, en una sentencia que me parece emblemática y que empuja todo el tema hasta donde estamos, la 12624 de 2011, de noviembre de 2011, es decir, ya ha empezado el proceso electoral, determina varias cosas importantes. Primero, partidos políticos, no me importa el método de selección de candidaturas que utilicen, tienen que cumplir con la cuota. Segundo, la suplente de una mujer siempre y en todos los casos tiene que ser una mujer. La tercera, la alternancia de las listas, la cremallera, las fórmulas alternadas de hombre-mujer para no mandar siempre a las mujeres a los últimos espacios de las listas y que no ganaran cargos de elección popular. Mediante esta sentencia se pudo llegar a un Congreso que claramente, obviamente no era paritario, pero que se integraba con un mayor número de mujeres y que en 2014 empuja o impulsa justamente la incorporación del principio de paridad en nuestra Constitución al artículo 41, establecido solamente para el Congreso de la Unión y para los congresos locales. Sin embargo, en 2015 y sin que se hubiera aprobado la reforma al artículo 115 constitucional que habla de los municipios, se aplicó la paridad por determinación primero de resoluciones administrativas y después de sentencias a las presidencias municipales. Muy importante, las presidencias municipales también son cargos unipersonales y se obligó a la paridad horizontal. Y finalmente, 2009, de 2014 a 2019 nos dimos cuenta que siempre había resquicios para cumplir, que las mujeres tenían siempre que interponer juicios, presentar recursos para poder ser postuladas a cargos de elección popular, a pesar de que incluso la ley establecía que había una especie de bloques de competitividad para que no solo un género fuera destinado al último bloque, en el que el partido sabía que casi era improbable o imposible que ganara una candidatura, y por tanto es que se extiende este mandato constitucional, se amplía a la reforma que conocemos coloquialmente como paridad total o paridad en todo, y que aplica, y creo que los dos artículos principales, aunque se reforman muchos más, son el 35, que establece el derecho de la ciudadanía de ser postulada de forma paritaria a cargos de elección popular, y el 41, que establece que deberán ser postulados paritariamente en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado, en los órganos autónomos y en sistemas normativos indígenas. ¿Cuál fue el resultado, digamos, de la implementación primero de las cuotas y luego de la paridad? Y bueno, vimos como de 85 a que establecimos las primeras cuotas, subimos un 4%, un 7%. Sin embargo, sí es posible ver en esta gráfica que a partir de la aplicación del principio de paridad que se incorporó en la Constitución en 2014, la integración 2015-2018 ya fue de 42.4 mujeres, es decir, por la sentencia que les contaba, la 12624, subió de 28% a un 37% el número de mujeres. Sin embargo, se da un avance sustancial a partir de la aplicación del principio de paridad, subiendo a 42.4%, y sin duda, pues ahora estamos en esta legislatura que ellos denominan de la paridad, todavía le falta un poquito, digamos, pero estamos en 48.2% de curules ocupadas por mujeres. ¿Qué pasa y qué ha pasado? Y cosas importantes que hemos visto justamente respecto a la paridad en el Congreso de la Unión. En primer lugar, que tuvimos por primera ocasión 2 presidentas mujeres de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Diputadas y también del Senado de la República, y también como hubo un cambio entre una presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas
que deje el cargo y precisamente lo asume otra mujer. Estas dos fotos las ponemos porque aunque parezca que pudiera haber sido hace muchos años, pues fue apenas este año o estos años a raíz de la implementación de la reforma de la paridad en todo. ¿Qué pasa en el Senado? El Senado pues ha ido más lento y dado que hay elecciones cada 6 años, vemos claramente que antes de la sentencia 12624 la integración de mujeres era 17.2%. A partir de esta sentencia se logra llegar al 32.8%, es decir, ya no podían sustituir a un hombre por una mujer, nombrar fórmulas donde las mujeres encabezaran y los suplentes fueran hombres, casos Juanitas, etcétera. Y esta pasada elección, 2018, fue la primera vez que se aplicó el principio de paridad para el Senado de la República y vemos cómo incluso es más alto que en la Cámara de Diputados, llegando al 49.2% de los escaños ocupados por mujeres. Es importante resaltar aquí que México a nivel internacional está en el 4º lugar respecto al número de mujeres que integran sus poderes legislativos, divididos en cámaras, digamos, bajas y el Senado o altas, y pues nos parece que estamos incluso por arriba de Suecia, por ejemplo, y esto hace y ha logrado cosas muy importantes. En primer lugar, importante que las propias diputadas se unieron de todos los partidos políticos para generar una cosa que, si bien no está legislada en la ley orgánica de la Cámara de Diputados y Diputadas, denominaron bancada de la paridad o bancada de mujeres, no recuerdo bien el tema, y que se encargaron de comunicarse entre partidos políticos, entre mujeres, los temas que se estaban debatiendo y cuáles podían o no afectar a mujeres. Y está primero la de violencia política, pero me gustaría primero referirme a la de reforma de 2019 respecto de paridad total, porque es uno de los primeros resultados de una bancada paritaria, de las consecuencias claras de cómo integrar a más mujeres a estos órganos tiene efectos visibles, efectos claros y efectos que se visibilizan en una aprobación y además muy rápida de la reforma de paridad total, no solo a nivel del Congreso de la Unión, sino de las 16 legislaturas. Creo que fue en un tiempo récord y estoy segura que es una de las reformas que más rápidamente se ha aprobado en el país. Y la segunda, pues, es esta, que es la reforma que se publicó apenas el 13 de abril de este año y que fue un esfuerzo de muchas mujeres que veníamos, digamos, de distintas trayectorias, la academia, funcionarias públicas, incluso funcionarias de partidos políticos, senadoras, diputadas, que estuvimos y estuvieron dando la lucha para tener justamente una regulación en torno a la violencia política en razón de género. ¿Qué pasa? A partir de 2014 nos empezamos a dar cuenta que los partidos políticos, obligados a cumplir con la paridad, empiezan a violentar a las mujeres. No es que no se violentaran antes, sino que no se visibilizaban los casos porque simple y sencillamente estaban invisibilizadas. No las postulaban a cargos de elección popular y no tenían ninguna consecuencia por ello. Ahora que empieza a haber consecuencias de no registro de listas, de no poder participar, de tenerlas que poner en bloques altos de competitividad, empiezan a visibilizarse casos de violencia política. Y es por esto que por ahí del 2014-15 se crea, a partir de una iniciativa del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, del INE, de la FEPADE, participaba también la FEBIMTRA, por ejemplo, se crea un protocolo para atender, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, que era una forma en que las autoridades electorales y las de procuración de justicia, digamos, se coordinaban para atender los casos de violencia política, pero claramente nos dimos cuenta que necesitábamos primero una regulación específica, que la que había no daba para encontrar claramente cómo sancionar. Se intentó, por ejemplo, por violencia laboral,
recordarán el caso de la magistrada Yolanda Pedros en San Luis Potosí. Se intentaron distintas vías, pero era claro que necesitábamos una reforma donde se establecieran claramente responsabilidades para autoridades electorales, para partidos políticos, para militantes, simpatizantes, candidatas, candidatos, sanciones. Y además, después de 40 iniciativas discutidas en ambas cámaras, un tema importante y medular era que sabíamos que necesitábamos un tipo penal de violencia política. Sin el delito de violencia política no se podía avanzar a erradicar y a sancionar adecuadamente la violencia política. Esto, y lo digo así de claro, la administración del país anterior, la Consejería Jurídica concretamente, nunca quiso que nuestro país tuviera un tipo penal de violencia política, por lo que siempre se detuvo esta reforma, y creo que sabiamente nuestras legisladoras en ese momento no quisieron aprobar nada hasta no tener el tipo penal de violencia política. Por eso se tardó tanto. Y al final, pues se reformaron 6 leyes generales, 2 leyes federales, y solamente hay 4 países en el mundo que tipifican la violencia política en razón de género: Bolivia, Argentina, Ecuador y México. Esto claramente para nosotros es una herramienta muy importante para detener la violencia política, pero en términos generales no sé si es porque solo estas 4 naciones necesitemos esta ley en contra de la violencia política contra las mujeres, cosa que no creo, sino que nos coloca a la vanguardia de países que no tienen, digamos, esta normatividad específica para proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres. Mediante esta reforma se crean 4 vías para atender la violencia política en razón de género: la administrativa, la ley de responsabilidades administrativas para servidoras públicas, que también sanciona la violencia política en razón de género; la penal, que ya les hablaba, a través de nuestras fiscalías; la hoy FEDE, antes FEPADE, y las fiscalías de delitos electorales en las entidades federativas, ahora ya con este delito electoral de violencia política. Las electorales, una vía mixta que puede comenzar por la presentación de una queja o una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral o ante incluso un organismo público local electoral como un OPLE, quien sustancia, otorga en su caso medidas de protección y medidas cautelares, y después será la sala regional especializada la que resuelve, y una directamente jurisdiccional, que es la presentación de un juicio, un JDC especialmente creado para el tema de violencia política en contra de las mujeres. ¿Cuáles son las herramientas que a partir, digamos, de agosto de este año hemos aprobado en el INE? Primero, las menciono rápidamente y luego las explico un poco más. Primero, un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política. Después, un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, que ya tuvieron oportunidad de ver el día 25 en esta conexión que tuvimos todos los OPLES para conmemorar y para hacer este frente en contra de la violencia de género. Estos lineamientos que por ley teníamos que aprobar para que los partidos políticos prevengan, sancionen, erradiquen y reparen la violencia política en sanción de género, y también un monitoreo específico en el que se introdujo la perspectiva de género para hacer este monitoreo de espacios en radio y televisión, espacios noticiosos en radio y televisión, y que también llevamos a medios y redes sociales, pero eso internamente. El reglamento de quejas y denuncias es un proceso específico justamente para denunciar las quejas y los casos de violencia política que sufren las mujeres. Se estableció que no necesariamente tiene que ser la mujer violentada, porque muchas veces está amenazada o están amenazados sus familiares y su grupo de trabajo, y que otra mujer con anuencia de la mujer violentada puede presentar esta queja o denuncia. Aquí esto creo que entra en colisión con una jurisprudencia de la Sala Superior que establece que cualquier mujer
ni siquiera tiene que conocer a la mujer violentada, puede ser incluso de otra entidad federativa, puede interponer un juicio por las causas de violencia política que esté sufriendo otra mujer. Y me parece importante por las condiciones de violencia, de amenaza, de represalia que sufren las mujeres, que no tengan que directamente presentarlas ellas. Este procedimiento incluye claramente perspectiva de género, análisis de riesgos, plan de seguridad, víctimas directas, indirectas y potenciales, y una tutela preventiva. También, por supuesto, establece medidas cautelares que las otorga la Comisión de Quejas y Denuncias para prevenir daños irreparables en cualquier momento y haciendo cesar el acto que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y las medidas de protección que evitan que la víctima o un tercero sufra alguna lesión o daño en su integridad personal o en su vida. Estas las otorga directamente la Secretaría Ejecutiva, derivado a que por la prontitud, y la gravedad de los casos, no tiene que convocarse una comisión para que otorgue estas medidas y que se discuta, sino que la propia Secretaría Ejecutiva, a través de su unidad técnica de lo contencioso electoral, determine otorgar o no estas medidas de protección. La segunda de las herramientas que les platicaba es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que surge de una sentencia de la Sala Superior emitida el 1 de agosto de 2020, en el que ordena al INE establecer unos lineamientos para crear un registro nacional de personas sancionadas por este tema. Nos exigió además aprobarlos antes del inicio del proceso electoral federal, y por tanto estos lineamientos los aprobamos el 4 de septiembre pasado. Los lineamientos no fueron impugnados, por lo cual están vigentes y tienen, creo, muchas características esenciales para combatir la violencia política en razón de género. Primero, se establece que se tiene que inscribir a cualquier persona que por sentencia o resolución firme haya sido sancionada en materia de violencia política, es decir, se inscribirá a esta persona a este registro que estará ya a partir del lunes alojado en la página de internet del INE. Estará el nombre de la persona violentada, estará la conducta por la que fue sancionada, estará también el tiempo que permanecerá inscrito en este registro, que aquí establecimos dos formas. Primero, que la propia sentencia establezca que se deba registrar y además el tiempo, y la segunda, que con una serie de causales establecidas en estos lineamientos nosotros podamos determinar el tiempo en que una persona puede estar inscrita en este registro, y además establecimos agravantes, como que por ejemplo, fuera una persona violentada, una mujer indígena, afromexicana, de edad avanzada, o que lo hiciera alguien perteneciente a los medios de comunicación por el impacto tan relevante que tiene que una mujer sea violentada en los medios de comunicación. Sirve, por supuesto, para inhibir este tipo de violencia, para concretar la violencia, la reforma en materia de violencia política en razón de género, porque pues creemos que a nadie le gustará ver su nombre inscrito en este registro, y además intervienen las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales, en el ámbito de su competencia. Por supuesto, este es un registro que tiene que estar oportuno y veraz, y que está actualizado, por lo cual tenemos que crear esta comunicación y colaboración permanente con los soples para conocer los casos de violencia política y cómo se van desarrollando, y cuando ya hay una resolución firme, para que ustedes puedan alimentar este sistema y que todo el país pueda conocer entonces cuáles son las personas violentadoras de mujeres en razón de género. Nos parece que obviamente estas medidas de este registro tienen como objetivos muy concretos: proteger los derechos de las mujeres, contar con planes de atención para víctimas. ¿Por qué? Porque vamos a tener por primera vez en una sola base de datos
todos los datos respecto de las personas que violentan mujeres, respecto de las conductas con base en las cuales los actos u omisiones con los que violentan a las mujeres, las entidades federativas en las que más se violentan mujeres. Esto nos permitirá diseñar estrategias mucho más claras para proteger a mujeres, mucho más claras de prevención. También se establece como una medida de reparación integral, que esté esta posibilidad de que cualquier persona pueda integrar pueda revisar este registro que, como dije, es público y forma parte de una serie de medidas que hemos estado aprobando porque han sido varias discutidas o debatidas con partidos políticos pues, por varias semanas. Y esta es la siguiente, que son los lineamientos que tuvimos que aprobar por orden y mandato de la ley, para que los partidos también tuvieran estas instancias internas para atender la violencia política en contra de las mujeres, que además son las primeras instancias en las que las mujeres son violentadas, bien porque quieren ocupar un cargo público o un cargo dentro de la propia estructura partidista, o bien porque quieren contender por un cargo de elección popular. Por tanto, estos lineamientos crean primero órganos especiales, no son los órganos de justicia intrapartidaria los que tratarán estos temas, sino que son órganos especiales con autonomía técnica, que son los que sustanciarán las denuncias presentadas por violencia política, órganos especiales también para asesorar a las mujeres respecto a la defensa de sus derechos político-electorales. También se establecen que tienen que contar con planes de atención para la víctima, pues en sus estatutos obviamente que tienen que establecer mecanismos para erradicar la violencia política, facilitar la recepción de denuncias y medidas también de reparación integral, y establecimos algo que se denominó 3 de 3 contra la violencia y que viene de una iniciativa de mujeres diputadas de varios partidos políticos, en la que nosotros la verdad quisimos establecer desde la Comisión de Género, y así salió redactado, que fuera una obligación para que los partidos políticos tuvieran que revisar los antecedentes de cualquier persona que quisieran postular a una candidatura a un cargo de elección popular. Finalmente, después de una discusión respecto a que era un requisito ilegal, inconstitucional, en fin, todas estas cosas que seguramente ustedes también ya han oído muchas veces, lo establecimos bajo un formato que tienen que presentar, firmado de buena fe y bajo protesta de decir verdad. Importante que sea bajo protesta de decir verdad, porque claramente haremos una revisión, un modelo de riesgo para ver cuál de estas personas ha cometido o no ha sido sancionado, primero por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o ser un deudor alimentario. En cualquiera de los casos que cualquier persona firme esta declaración y lo haga en falso, está cometiendo un delito de declaración en falso ante una autoridad distinta a la jurisdiccional, y por lo tanto la autoridad electoral en primer lugar dará cuenta a la autoridad competente de que se ha cometido un delito por parte de esa persona, y además evaluaremos con toda claridad y varias de mis compañeras y yo en concreto, pues creo que es una persona a la que no le daremos la postulación a un cargo de elección popular, porque creemos que si como país queremos erradicar la violencia de género, no podemos permitir que personas violentadoras y con estos antecedentes accedan a cargos públicos y desde estos espacios sigan agrediendo a mujeres o sigan incumpliendo con sus obligaciones. Por tanto, creemos que es un tema importante seguir exigiendo elevar la calidad de la representación de nuestros funcionarios y funcionarias públicas en este tema, por supuesto, en concreto, porque, bueno, la violencia política, y ustedes lo saben, van desde no darles los recursos, que ahora en los lineamientos se obligó también a los partidos a darles cuando menos el 40% del financiamiento público a mujeres, y también de espacios en radio y televisión, hasta, desgraciadamente, el feminicidio. Por tanto,
tenemos que como país actuar para inhibir y saber las personas que estén violentando mujeres que serán sancionados no solamente en el ámbito político electoral, sino en cualquier ámbito en que cometan violencia contra una mujer. Como les decía, además incorporamos la perspectiva de género a un monitoreo que siempre se hace respecto de las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión. Desde hace muchos años, 20 años, se emiten unos lineamientos con base en los cuales se sugiere a los medios de comunicación cómo hacer el tratamiento de las campañas electorales y de las y los candidatos, pero es la primera vez que se hace con perspectiva de género, que pedimos tiempos de transmisión desagregadas entre mujeres y hombres, valoración de la información desagregada por hombres y mujeres, y el monitoreo, por ejemplo, de menciones de mujeres y hombres, el tiempo que dan a las campañas de hombres y mujeres, y también la valoración y los espacios, si te dan un espacio AAA si eres hombre, y si te da uno que pues nadie está viendo o casi nadie, también, ¿no? Queremos también hacer patente a los medios de comunicación que es muy importante sensibilizarlos acerca de la violencia política en razón de género. La propia ley establece, también obviamente establecimos en estos lineamientos pues la igualdad de género y no discriminación, el uso del lenguaje incluyente y no sexista y evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la presencia de estereotipos y roles de género en las precampañas y campañas. Todos recordaremos pues las preguntas típicas de ¿qué opina su marido respecto de que usted sea candidata? ¿Y quién va a cuidar a los hijos? Y si uno se ve más gorda, más flaca, en fin. Y cero preguntas en torno a los programas de trabajo de la mujer, cuáles son las causas que piensa abanderar o impulsar, o cómo hará frente a X problema. Entonces, es un tema que tenemos que seguir sensibilizando con partidos políticos, con medios de comunicación. Estamos planeando ya también un taller justo para desde las nociones, digamos, primarias de cuál es la diferencia entre sexo y género y de cómo se comete violencia política en razón de género, cómo reportar o cómo ellos podrían estar cometiendo violencia política en razón de género. Y en este sentido, además, la ley establece que la Comisión de Quejas puede suspender un promocional que considere que violenta políticamente a una mujer. Si luego de suspenderlo se acredita, ese espacio, el espacio de ese spot es otorgado a la mujer violentada y además se tiene que ofrecer una disculpa pública por haber violentado a una mujer. Entonces creo que como que tenemos como distintas pistas que tenemos que armar para detener de forma eficiente y operar de manera exitosa estas dos reformas, paridad total y la de violencia política. Tenemos que garantizar todo cine y OPLES, no tomar decisiones que nos hagan dar ni un paso atrás en el tema de derechos políticos y electorales de las mujeres, seguir diseñando acciones afirmativas para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, mujeres indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y todas las que atraviesan personas por condiciones de raza, sexo y condición social. Los OPLES también, por supuesto, pues tienen que tener este procedimiento especial sancionador para atender las quejas y denuncias. Y en muchas entidades federativas ya también se está sensibilizando a los medios de comunicación respecto a la violencia política que se puede cometer en estos medios de comunicación. En este sentido, creo que para una implementación exitosa, sobre todo de la reforma de violencia política, tenemos que estar conectados el INE con los OPLES, con los tribunales electorales para todos estar coordinados respecto a los casos de violencia política que se presenten, cómo podemos coadyuvar uno con otro, saber que ninguna mujer en este país por intentar o ejercer un derecho político electoral para postularse a un cargo de elección popular puede ser violentada y que hay autoridades electorales en primera instancia y en este tema que van a responder. Y me gustaría en este sentido que si una mujer
en Yucatán es violentada y presentan la denuncia, en Sonora se otorgan las medidas cautelares y después quizá ya la queja se derive a la autoridad competente, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es proteger a las mujeres, hacerles saber a las personas que violentan mujeres que ya hay un marco legal que defiende a las mujeres y que si antes lo hacíamos, ahora lo vamos a hacer con más energías y de la mano de la ley, que ahora ya establece claramente responsabilidades, sanciones y el delito de violencia política. ¿Dónde tenemos un atraso importante? Por supuesto en las presidencias municipales, que si bien no está en 22%, ya estamos en un 23, 24%, pues el avance ha sido mucho más lento. Me comentaba la titular de la Secretaría de las Mujeres en Oaxaca, que incluso hay municipios en Oaxaca que apenas el 4.5% de mujeres han tenido una presidencia municipal. Y aquí me gusta comentar siempre de un caso en que en 2016, en un municipio en Oaxaca, en Huevea de Humboldt, apenas las mujeres en 2016, y después de presentar un juicio ante el Tribunal Electoral, se les permitió contender por cargos comunitarios. Es decir, fue la primera ocasión, hace 4 años, que pudieron ser electas y votar por un cargo comunitario. Es decir, tenemos que estar siempre vigilantes de que no pasen estos casos. Las mujeres de pueblos y comunidades indígenas en muchas ocasiones ni siquiera saben que pueden ser postuladas a un cargo de elección popular, mucho menos que pueden votar y tampoco cómo pueden defender estos derechos. Esta creo que es una tarea del INE y de todos los soples, dar a conocer a las mujeres estos derechos que tienen. Tenemos que pensar en acciones diversas para saber cómo llegamos a estas mujeres de pueblos y comunidades indígenas. Estamos pensando en el INE, en un proyecto de radios comunitarias que en su propia lengua les haga conocer estos derechos, pero claramente no vas a defender un derecho que no sabes que tienes, y menos si no sabes tampoco cómo defenderlos. Entonces tenemos que ser muy eficientes, todas las autoridades electorales, en dar a conocer estas 2 reformas a todas las mujeres. 1, puedes contender a cualquier cargo de elección popular, y 2, tienes los medios jurídicos para defender el ejercicio de estos derechos. Si ya vemos que en el caso de las presidencias municipales el avance pues es poco, aunque hemos avanzado de un 7 a un 20 y tantos % gracias a distintas acciones afirmativas, pues en los cargos unipersonales como también son las presidencias municipales de gubernaturas, pues solamente ha habido 9 gobernadoras en la historia de nuestro país, 7 electas y 2 interinas. Y bueno, esto claramente, y con la foto que sigue, pues nos da la clara evidencia de la disparidad, de la discriminación y la desigualdad de las mujeres en los espacios más altos de elección popular. Me gustaría aquí solo dejar la reflexión que siempre nos queda muy clara, este techo de cristal, hasta dónde puedes llegar y a partir de dónde no puedes subir. Y bueno, ahora las 2 Claudias, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, son las únicas 2 mujeres que ocupan la titularidad del Poder Ejecutivo de una entidad federativa. En el proceso de 2018 estuvieron en juego 9 gubernaturas, solamente hubo postuladas 11 mujeres, 5 en la Ciudad de México y una en Guanajuato, una en Jalisco, una en Morelos, una en Puebla, una en Tabasco y una en Veracruz. 11 mujeres, es decir, el 21%, mientras fueron postulados 40 hombres, es decir, el 78%. ¿Qué pasa entonces? Que los partidos políticos no postulan mujeres. Un partido político lo dijo claramente en esta discusión de los lineamientos de paridad en gobernaturas: hagámonos cargo que las mujeres no llegan porque no las postulamos. El viernes 6 de septiembre, y después de varias semanas de dialogar con partidos políticos en distintos tonos y respecto a distintas temáticas, finalmente aprobamos un acuerdo del Consejo General en el que determinamos la paridad en 15 gubernaturas que se postularán en 2021. La historia es muy breve. Una ciudadana que quiere ser candidata a una gubernatura en una entidad federativa presentó un escrito
solicitando al INE criterios para garantizar la paridad en gubernaturas. Contestó un área técnica del instituto, fue impugnado esta respuesta y la Sala Superior nos ordena dar respuesta a la solicitud de la ciudadana. Había varias formas de hacer este acuerdo. La primera, sin duda, y que la establecía la propia ciudadana, es si son 32 gubernaturas, tomando en cuenta a la jefatura de gobierno del Distrito Federal como gobernatura, pues tendrían que postular 15 mujeres, es decir, todos los partidos políticos tendrían que postular a una mujer, puesto que la gobernadora Pavlovich pues saldrá de función, dejará de ser gobernadora el año que entra. La otra, empezamos a ver quizá entidades federativas en las que solo contendieran mujeres, porque pues, todos sabemos que son condiciones desiguales de competencia entre hombres y mujeres, porque les dan menos tiempo en radio y televisión, menos recursos económicos, menos apoyos de partidos, tienen menos tiempo porque quizá tienen doble o triple trabajo doméstico, en fin, una serie de cuestiones que todavía limitan que compitamos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y la tercera fue establecer bloques de competitividad para que también a las mujeres no se les destinara solamente a entidades que sabían los partidos que no iban a ganar. A final de cuentas y después de varias discusiones decidimos dejarlo para abrir este cauce justo de la paridad en gubernaturas en la obligación de que los partidos tendrán que registrar como mínimo mujeres en 7 entidades. Pueden postular en 8, el tema es que no pueden postular más de 8 de un mismo género, y me preguntaban, oiga, ¿y si un partido postula 11? Hombre, me paro y le aplaudo en pleno Consejo General, y si son 15, bueno, el doble. Pero digamos que es un mínimo, es un piso, no es un techo. Los partidos, y nos daría mucho gusto que postularan además a más mujeres. La sesión del Consejo General, la verdad es que hubo discursos muy importantes de partidos políticos apoyando a las mujeres candidatas, diciendo que tienen mujeres calificadas para ser gobernadoras y que no tendrían ningún problema en cumplir con este acuerdo. Solo un partido político rechazó absolutamente este acuerdo e impugnó. Además, en plena discusión de este acuerdo, recibimos un exhorto del Senado de la República en el que decía que no teníamos facultades para aprobar un acuerdo de estas características. Pedí que en sesión de Consejo General se leyera el acuerdo y se leyera la firma de quienes habían apoyado ese exhorto, por supuesto puro hombre y solamente una mujer, y se hizo este mismo ejercicio para obligar a que la Cámara de Diputados y Diputadas nos emitiera un exhorto igual, y lo que hizo la Cámara de Diputados y Diputadas es, mediante la Comisión de Género, hacernos llegar un pronunciamiento en el que apoyaban completamente el acuerdo del Consejo General del INE y en el que estaban en contra de las impugnaciones que se presentaran. Hay 9 impugnaciones, una del Senado de la República, que es un recurso de apelación que me parece que no es la vía legal por el que un órgano del Estado tendría que estar combatiendo una resolución del INE, una del Partido Acción Nacional, el único partido que impugnó, 3 o 4 de hombres que se sienten ofendidos porque se les están violentando sus derechos a ser candidatos, aunque todavía no saben ni en qué entidades federativas los partidos políticos van a postular mujeres, pero ellos ya están agraviados, o sea, no sé si tienen una bola de cristal o algo que les permita ver que en sus entidades federativas justamente será donde se postulen mujeres. Y ya uno que me parece, francamente ridículo, es otro que recibimos que dice que violenta su derecho porque quiere ser candidato a gobernador en Tamaulipas, o sea, en 2022. Ni siquiera está en juego esa gobernatura en 2021, y este acuerdo claramente habla de 15 gubernaturas que se disputarán en 2021. Entonces, francamente, me parece además ridículo y obviamente pues solamente pues por cumplir instrucciones de algún partido político. Se presentaron también 2 amicus curiae y presentaron escritos varios terceros interesados. Tenemos además el argumento central contra la aplicación del principio de paridad total en gubernaturas, es que no se establece claramente en la Constitución que diga que se aplica para gubernaturas.
Y decimos, pues sí, pero dice para los 3 poderes del Estado, y un poder del Estado claramente es el poder ejecutivo, punto número 1. Punto número 2, en ningún caso se habla también de que es un órgano unipersonal, pues también las presidencias municipales son órganos unipersonales y también se aplica el principio de paridad. Se habla de que que es reserva de ley, debe estar contenido en una ley. Me parece que es claro cuando el tema de establecer delitos, impuestos, es decir, estas cosas que establecen cargas para las personas, pero no cuando se maximizan los derechos de las personas, que ahí no importa el instrumento jurídico en el que lo hagas, es válido, digamos, y no es reserva de ley o no amerita estar establecido en ley maximizar los derechos de las personas. Tercero, la Constitución nos obliga a todas las autoridades de este país a garantizar los derechos humanos de las personas y también en condiciones de progresividad, de universalidad, y por tanto es clarísimo que este acuerdo para nosotros es solamente hacer operativo el mandato constitucional que nos obliga a garantizar la paridad en todo. ¿Por qué lo hicimos desde el Consejo General del INE? Uno, porque en las reformas y en las armonizaciones que hicieron las entidades federativas, en ninguna se tocó el tema de paridad en gubernatura. Punto número 2, porque no entendíamos, y creo que es claro también para cualquier entidad federativa, cómo va a saber Chihuahua si están postulando hombre o mujer en, supongamos, Nuevo León, ¿no? ¿Cómo hacen entre entidades federativas para garantizar esta paridad? Y no fue atracción porque no es una obligación de los OPLES. Siempre nos dicen, deberían haber utilizado la facultad de atracción. No, porque no es una obligación de OPLES, es una obligación de los partidos políticos que ellos deberían haber cumplido desde antes. En las reuniones con ellos les preguntábamos, oigan, ¿y ustedes, supongamos que nosotros no hacíamos este acuerdo del Consejo General, cómo iban a cumplir con esta reforma que ustedes, este Congreso de la Unión, aprobó? Pues todos callados, por supuesto, pues ellos ni lo tenían en mente. Entonces, tenemos claro que es una obligación de los partidos y lo que haremos es colaborar con los OPLES a la hora que los partidos les entreguen y nos entreguen como tienen que hacer los documentos, los procedimientos, la metodología, las distintas etapas con las que van a elegir a sus candidaturas, pues decirle, por ejemplo, a Chihuahua, oye, te están ahí registrando a una mujer y dicen ahí que van a registrar a un hombre, por tanto, te tendrán que hacer el cambio, en fin, para poder asegurar por lo menos pues que en las postulaciones, que postulación pues definitivamente no es igual a llegar a ocupar un cargo, pero sí para ayudar a garantizar que al menos 7 u 8 mujeres sean postuladas. Y también por otra razón, por esta facultad implícita que nos da la reforma de 2014 y que cambia de autoridad federal a nacional y que no solamente es un cambio de nombre, sino que da una serie de atribuciones como estas de la facultad de atracción, como la asunción, como la fiscalización nacional, como la capacitación a nivel nacional, como poder también dejar en algunos OPLES algunas actividades, por ejemplo, fiscalización, capacitación con base en determinados requisitos, pero es por eso que quisimos dar este paso, abrir esta línea y decirles a todas las mujeres y a todas las niñas, ¿no? Empezando por ahí, que pueden ser gobernadoras y presidentas de este país, si es que ese es el sueño de vida y trabajan por ese sueño que se han trazado. Tenemos otro problema adicional, el tema de paridad y reelección, que así como dicen ahora el Congreso, particularmente el Senado, que nos excedimos en el tema de paridad en gubernaturas, pues ellos tampoco regularon el tema de reelección, pretendieron hacerlo ayer con un acuerdo que a mí me parece que no tiene ninguna aplicación en el proceso electoral, pero bueno, primero que nada tiene que quedar clarísimo que la paridad aplicará sin importar la reelección. Es la primera vez que se reeligen las y los diputados del Congreso de la Unión.
La paridad es un principio constitucional, tendrán que cumplirlo siempre y en todos los casos, y la reelección es solamente una expectativa de derecho. Y además, como quedó regulada a nivel nacional, peor, porque ni siquiera es que un ciudadano quiera votar por su diputada o diputado para que se reelija, porque de verdad ha hecho un trabajo encomiable, ha estado al servicio de la ciudadanía, tal, sino que vuelve a ser una decisión popular. Tú escribes tu carta de yo, Carla Humphrey, me quiero reelegir, y ya ver el partido político si te pone en la lista de las personas a las que quiere reelegir o no quiere reelegir. Entonces, aprobamos el 16 de noviembre los lineamientos de reelección, fueron turnados a Consejo General, los bajamos del orden del día justamente para darles espacio a los partidos políticos de plantear alguna solución, porque el tema central para nosotros es el tema de la equidad en las contiendas electorales. No es lo mismo una persona que ejerce un cargo público, que tenga un automóvil público, un celular público, oficina y personas que estén ayudándole a desarrollar sus funciones, a otra que tenga que contratar una casa de campaña, un automóvil, personas que le ayuden, en fin, ¿no? Entonces, para nosotros es claro que se nos tiene que garantizar, nosotros lo que queremos garantizar es la equidad en las contiendas, nos da igual quiénes se vayan a reelegir, de qué partidos políticos o cómo lo vayan a decidir internamente los partidos, pero nosotros vigilaremos claramente que haya una cancha pareja entre las personas que no son legisladoras y las que se quieren reelegir. Y por último, y esto me parece importante por temas también que he oído de cosas avanzadas que tienen ya en Chihuahua, es el tema, bueno, del artículo 2 de nuestra Constitución, que nos señala como un país pluricultural, por una observación que además es el 21.5% de las personas que se autodescriben como indígenas, por un también acuerdo que hicimos con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México para apoyar que más personas indígenas llegaran, en este caso, a la Cámara de Diputados y Diputadas. Por supuesto, ya estamos pensando también en el Senado, pero bueno, ahora no hay elección en el Senado. Y por tanto, como saben, desde 2006 hay 28 distritos indígenas en nuestro país. En 2018 se estableció la primera acción indígena o acción afirmativa indígena, en donde el INE estableció 12 distritos en los que solo se podrían postular personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y, por supuesto, cumpliendo con la paridad. Este acuerdo se impugnó y la Sala Superior subió un distrito, o sea, lo subió a 13, donde el 60% de la población total fuera o se considerara, se autodescribiera como indígena. Lo que acabamos de aprobar, bueno, la gráfica que viene es que ahora en el Congreso de la Unión 2018 tenemos 13 personas de pueblos y comunidades indígenas y solo 3 son mujeres, por lo que pues tenemos que, además de impulsar acciones afirmativas para que otros grupos en situación de vulnerabilidad puedan acceder a estos cargos, es evidente que en las mujeres tenemos que redoblar estos esfuerzos. ¿Y qué hicimos? Aprobamos un acuerdo que también se impugnó porque pues, a los partidos nunca les gusta, ellos creen que nos metemos con su facultad o su facultad de autoorganización, autodeterminación, y nosotros solo establecemos reglas y ellos decidirán cómo y dónde las cumplen, pero establecimos que aumentamos de 13 a 21 los distritos en donde tendrán que postular candidaturas indígenas, por supuesto, en condiciones de paridad. También establecimos las cuotas en diputaciones en representación proporcional en personas indígenas en al menos una de las primeras 10 fórmulas de RP y establecimos un número dependiendo la circunscripción y por supuesto las fórmulas de las 5 listas que tienen que presentar por cada circunscripción, que 3 estuvieran encabezadas por mujeres. Se discutió si apenas iba a empezar el tema de
que a partir de la reforma de 19 se iban a empezar a alternar las listas y por tanto, bueno, decidimos, para no aplicar la alternancia de cómo habían encabezado las listas, pues de entrada todos, partidos nuevos y partidos ya con registro de hace muchos años, tienen que 3 mujeres encabezar sus listas y pues es un acuerdo que pensamos todavía impulsar acciones afirmativas con personas con discapacidad. Sin embargo, en esta ocasión quedamos en el acuerdo, quedó como reforzar la obligación de los partidos políticos que tienen, porque en todos los partidos políticos existen estos mecanismos para dar espacios a jóvenes, a mujeres, a personas discapacitadas, a personas indígenas y, por tanto, a que cumplan con sus propios estatutos y postulen a personas con estas condiciones. Desde luego estaremos al pendiente de revisar y creemos que como toda acción afirmativa tendremos que seguir ajustándola, ¿no?, hasta lograr un equilibrio adecuado en la integración de nuestros distintos órganos. Y bueno, la finalidad última, pues que creo que todos tenemos que lograr es transitar de la igualdad formal, de la igualdad legal a la igualdad sustantiva. Puede estar ahí la ley, pero si no se cumple, no sirve de nada. Si las mujeres no acceden a espacios, y no solo en cantidad, sino en los lugares en los que tienen que estar, en gubernaturas, en presidencias de comisiones importantes en los órganos legislativos, pues no estamos cumpliendo con este mandato. Y además, algo que es muy importante, las mujeres no solo son violentadas dentro de los partidos políticos o cuando pretenden postularse a un cargo de elección popular, sino también cuando ya están en el ejercicio de un cargo público. No las convocan a reuniones, no les dan el mismo salario, las ponen a hacer cuestiones que no tienen nada que ver con su cargo, les ocultan información. Todo esto está tipificado ya como violencia política y por tanto me dio mucho gusto que esta semana o la semana pasada la Sala Regional Especializada asumió competencia respecto de una mujer que no asumió un cargo de elección pública, es decir, no por votación en urnas, sino que fue designada y que a pesar de que negó el tema de violencia política, sí se asumió como competente para conocer de casos en que mujeres que no fueron electas fueron violentadas, una ruta que no teníamos abierta en el país y que me parece importante también señalar. Y pues concluyo con algo que me parece muy claro: lo que no se reflexiona no se visibiliza y lo que no se visibiliza no se resuelve. Por tanto, pues tenemos que seguir trabajando todos de la mano, compartirnos experiencias, buenas prácticas, qué ha salido bien, qué ha salido mal, y creo que como instituciones electorales tenemos una amplia, muy importante responsabilidad en este proceso electoral de una implementación efectiva de la reforma de paridad total y particularmente de la reforma o las reformas en materia de violencia política en razón de género, por lo cual creo que este frente del que hablábamos el día 25, el frente contra la violencia de género, y en poder tener una coordinación y una comunicación mucho más adecuada, clara, oportuna, cierta, y donde podamos cooperar y coordinarnos para implementar acciones que ayuden a esta implementación exitosa, no lo debemos dejar en un cajón y tenemos que seguir sobre esa pista para que la ciudadanía tenga resultados exitosos en este proceso electoral. Pues muchas gracias a todas y a todas por su atención. Muchas gracias, maestra Carla Astrid Humphrey. Ha sido realmente enriquecedor escucharle, siempre es enriquecedor escucharla. Pues sí tenemos retos importantes adelante de nosotros y de nosotras. Creemos que tenemos ya un buen andamiaje legal para hacerles frente, pero pues sí, en próximos días y próximos meses estaremos viendo cómo va cristalizándose, ojalá, estos temas para que las mujeres se sienten en la mesa donde se toman decisiones de cada entidad. Y bueno, avanzando con el programa, tenemos ahora una
serie de preguntas y respuestas para las cuales nos va a ayudar mi compañero vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, el consejero Gerardo Macías, a quien le cedo la voz. Muchas gracias, consejera Ávila. Bueno, pues hemos tenido muchos comentarios a través de Facebook, que es a través de la plataforma a través de la cual estamos transmitiendo en vivo esta conferencia. Y bueno, como primer pregunta señalan, hacen un comentario y una pregunta también, pues, pero sigue habiendo hasta cierto punto discriminación, ya que no está libre la postulación, tiene uno o una que esperar a que digan qué género le corresponde a cada municipio. Si estoy mal, me gustaría que me corrigieran. Lo señalan, consejera Humphrey, no sé si quisiera hacer algún comentario respecto de esta pregunta. No la escuchamos, tiene su micrófono apagado. Gracias, perdón. Creo que hemos ido avanzando en el tema de paridad y ganando espacios las mujeres en espacios importantes en el sector público y en los espacios donde se toman decisiones. Sin embargo, bueno, las únicas dos rutas que tenemos para acceder a cargos de elección popular son partidos políticos o candidaturas independientes. Sí, tenemos que obligar a los partidos políticos y hacerlos responsables de cumplir con las mujeres que militan, que además somos casi el 52% de la población, que son las que hacen campaña, las que van de casa en casa, las que hacen el trabajo territorial, pero las que luego no llegan, ¿no?, a esos niveles. Y sí es cierto, por el momento pues tienen ellos que decidir dónde postulan mujer y hombre, pero creo que estamos dando como medidas claras para cumplir con paridad, ¿no? Esta postulación, por ejemplo, de las 5 listas, 3 hombres y 3 mujeres, que antes pues claramente todos los primeros lugares eran de hombres, estos bloques de competitividad, es lo que decía, vamos a tener que, ninguna ley y ninguna reforma es perfectible y por tanto vamos a tener que ir viendo todos, OPLES e INE, cómo funcionan estas reformas para ver si es necesario hacer algún ajuste legal o solo a nivel de los acuerdos y las acciones afirmativas que estamos implementando cada uno de nosotros, pero pues sí, por el momento son los partidos políticos que deciden, siempre y cuando en esos casos no las dejen solo a las mujeres en los espacios, en los últimos lugares en los que saben que no van a obtener un triunfo. Gracias, consejera. Bueno, antes de realizar las siguientes preguntas, nada más quiero aclarar, nosotros el 11 de noviembre emitimos o aprobamos los lineamientos en materia de prevención, atención y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde incluimos esta famosa 3 de 3, ¿no? Y lo hago porque la siguiente pregunta va en ese sentido. Dice, en los casos de que las legislaciones locales no todas contemplen el 3 de 3, ¿los lineamientos del INE serían suficientes? Pues me da gusto que ustedes ya lo hayan aprobado. En realidad creo que en ninguna legislación, hasta donde yo sé, hay una 3 de 3, pero pues creo que tenemos que seguir avanzando. Si a nivel, digamos, nacional nos impugnaron, yo diría que cualquier OPRE podría seguir esta línea de establecer en sus lineamientos el 3 de 3, ¿no? Finalmente es uno de los requisitos que tendrían que revisar para ver si se cumple o no con el modo honesto de vida, y creo que esto pues ya está establecido en varias sentencias. Por eso se nos obliga a hacer este registro de personas sancionadas en materia de violencia política, porque precisamente una cosa que omití decir es que estar en este registro no de forma inmediata te impide ser postulado a un cargo de elección popular, pero sí es algo que partidos políticos y autoridades tenemos que revisar para determinar si vamos a darle o no la postulación a una persona. Gracias, consejera. También otra pregunta, si los tribunales locales no fueran explícitos en la temporalidad que debería estar en este registro nacional de la persona sancionada, se tendrá que solicitar una ampliación de sentencia al tribunal o al INE y el análisis a través de la dirección de los contenidos de los contenidos electorales sobre dicha temporalidad. Yo creo que
Aquí al mandatar la Sala Superior a que hagamos los lineamientos para un registro nacional, aplicarían las reglas que están ahí. La regla es si la resolución o la sentencia, porque puede ser una resolución, por ejemplo, de ustedes, que no se impugne y por tanto pues ya se pueda incluir una persona en este registro, o una sentencia definitiva en caso de que se impugne. Pero el asunto es que sí están las dos vías. Una, que la propia sentencia o resolución determine el plazo, y si no, se establece en los propios lineamientos la forma en la que nosotros vamos a determinar cuánto tiempo está inscrito, y como decía, hay agravantes, depende si la sanción es leve, si es grave, especial, grave, ordinaria, e incluso algunos agravantes para ver cuánto tiempo puede permanecer una persona inscrita en este registro. Gracias. Otra pregunta. ¿Cree que después de este proceso electoral sería factible una reforma que incluyera principios de paridad en la asignación de tiempos en radio y televisión? Yo la verdad siempre hemos pensado que en torno al dinero y a cómo asumen o cómo dividen el tiempo en radio y televisión es una decisión de las autoridades, digamos, populares de los partidos políticos, pero para mí sin duda es el primer tema con el que se violenta a las mujeres. No se les dan los mismos recursos para campaña ni los mismos tiempos en radio y televisión. En este acuerdo donde establecimos lo de la 3 de 3, también establecimos que al menos tenían que dar 40% del financiamiento público a campañas de mujeres y también de espacios en radio y televisión. Estaremos vigilantes de que lo cumplan, pero sin duda tendría un mucho mayor, hoy está vigente porque nadie impugnó esos lineamientos, pero sin duda pues tendría mucho mayor fuerza jurídica si desde la propia ley se establecen condiciones para que las mujeres compitan en contextos paritarios y libres de violencia. Bueno, y otra pregunta, ojalá que en este proceso 2021 pues resulten electas 7, 8 o más mujeres, ¿no? En este proceso. Pero bueno, ¿qué otra acción seguiría para el Instituto Nacional Electoral? No sé, tal vez la alternancia de sexo en las candidaturas. ¿Qué consideran desde su visión que pueda seguir para atender esta asignatura pendiente del acceso a las gubernaturas de las mujeres? Pues la verdad es que sí tenemos como que 2, 3, 4 planes que estábamos impulsando varias de las consejeras y con varios aliados, y bueno, creíamos, como bien señalas, que postular no es lo mismo a que lleguen, ¿no? La manera de asegurar que llegaran eran que fueran 15 mujeres, nada más. La segunda es que hubiera entidades federativas en las que solo compitían mujeres. Yo veo, y según se ha oído, porque se me preguntan 2 cosas siempre que me entrevistan. 1, ya tenemos mujeres capacitadas para ser gobernadoras, y yo siempre digo, y ayer lo repetía una diputada del PRD en Consejo General, pues que nacen con un lunar, una marca, algo que digan, va para gobernador, puede ser diputado, y las mujeres no. Y la segunda forma en la que siempre contesto, ¿cuántos gobernadores o exgobernadores quieres que te mencione que tendrían que estar en la cárcel en este momento? Entonces, claramente hay mujeres capacitadas para ello. Y ya se me olvidó la segunda cosa que siempre me preguntan. Oiga, pero si ya tienen a los candidatos, y yo, perdón, pero en ninguna parte de este país están abiertos los plazos para el registro de candidaturas. Otra cosa es que tengan sus acuerdos, negociaciones, estén apalabrados, se hayan puesto de acuerdo o como sea, que es muy distinto. Por eso los estamos aprobando ex ante para que ellos los incorporen en sus procedimientos y en sus metodologías para determinar sus candidaturas. ¿Qué estaremos pensando? Primero, pues ojalá que el tribunal en la Sala Superior ratifique estos lineamientos. Creemos que van muy sólidos, creemos que va con un bloque de constitucionalidad importante, con todos los tratados y convenciones que tenemos que cumplir como Estado mexicano, que nos obliga a derribar cualquier obstáculo legal o administrativo para que las mujeres accedan a distintos cargos de elección popular. Creemos que lleva una jurisprudencia sólida, tanto de la Sala como de la Corte, que dice que nosotros no podemos evitar que un ciudadano goce de un derecho político electoral simple y llanamente porque el Congreso no actuó y no hizo la regulación atinente. Tercero,
porque creemos que pues estamos haciendo operativo un mandato constitucional que nos obliga a hacerlo y que ellos no hacerlo ni como partidos ni como Congreso de la Unión, pues nos obligaron a hacerlo de esta manera. Así que, ¿qué esperaríamos? Que bueno, se ratifique este acuerdo del Consejo General o se modifique y nos digan, no, oigan, no son 8, son 15, o no, mejor hay que hacerlo en estas entidades o alguna otra forma en la que a ellos se les ocurra que tengamos que dar este paso. Esperemos que no lo echen para atrás. Por supuesto, pues hay toda la presión política que se puedan imaginar para que se tiren esto de acuerdo al Consejo General, pero sin duda lo seguiremos intentando, sí, de las dos formas. Si en este proceso, porque además creo que hay mujeres que empiezas a escuchar que tienen muchas probabilidades de ser candidatas y ser gobernadoras, lo intentaremos. Creo que si se aplica tal cual, tendremos varias gobernadoras afortunadamente, pero que no será solamente gracias a este mecanismo, sino que hay mujeres capacitadas y muy competitivas para estar en esos espacios. Pero dos, creo que todos los acuerdos, como las acciones afirmativas que ustedes también aplican, pues están sujetas a evaluación para ver qué podemos mejorar, qué falló, dónde fue lo que nos faltó ajustar para que llegaran, por ejemplo, más integrantes de pueblos y comunidades indígenas, o para que las mujeres en efecto lleguen a las gubernaturas estatales. Seguiremos como en esta ruta de seguir pensando cómo abrir espacios a personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Hoy fueron mujeres, hace un mes, hace 2 semanas fueron integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Estamos pensando también en personas con alguna discapacidad, pero creo que tenemos que ir aumentando en ser un país incluyente y en que todos y todas podamos formar parte de los órganos del Estado. Entonces, sí, seguimos dándole vueltas a distintas acciones afirmativas que puede ser que en este proceso, siempre les decimos que les tenemos algún par de sorpresas guardadas a los partidos políticos, quizá no en esta ocasión, pero claramente estamos siempre intentando diseñar cómo potenciar y maximizar los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, consejera. Serían todas las preguntas. Consejera Ávila, muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias, consejero Gerardo Macías, siempre apoyando los eventos y las causas de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad. Y bueno, pues muchas gracias, maestra Carla Humphrey. Aquí llegaríamos al final de este evento. Reiteramos el gusto de escucharle, reiteramos los retos que vienen en próximos meses para lograr la efectividad del andamiaje que mencionábamos que se está construyendo. Me parece muy interesante el tema de la prueba y error, ver qué funciona y qué modificamos, y esto finalmente es un tema que está vivo, que está en construcción, que se va complementando con lineamientos, con resoluciones, con sentencias, y que luego hasta el final parece que se impacta en ley. Pero bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Como siempre, antes de terminar el evento, quiero hacer ese llamado respetuoso a los medios de comunicación para que sus coberturas noticiosas sean libres de violencia contra la mujer, sean libres de estereotipos e incluyan un lenguaje y con un lenguaje incluyente para poder pues llegar a toda la ciudadanía de una manera eficiente y eficaz. Pues muchas gracias, reiteramos el agradecimiento a todas y a todas. Aquí terminaríamos la transmisión y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias. Gracias, consejera.